Concurso de infracciones es una figura que se recoge también del derecho penal y implica que en una misma conducta califica como más de una infracción, ¿ok? Es decir, por ejemplo, en el caso de una conducta, ¿no? Que a la vez se puede configurar una infracción A y una infracción B, ¿no? En este caso, cuando hay concurso de infracciones, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. No se va a perseguir por ambas infracciones. O sea, la investigación se va a realizar por ambas infracciones, sí, porque se tiene que determinar si se cometieron o no estas infracciones. Pero finalmente, cuando se aplique la sanción, no se van a aplicar, no va a ser acumulativo, ¿no? No se van a aplicar dos sanciones, sino se aplicará la de mayor gravedad. O sea, se aplicará solo una sanción. Ahora, esto de acá es un tema, es una norma general, pero hay normas especiales que establecen sí la sumatoria, ¿ya? Eso hay que precisarlo porque, por ejemplo, en materia de protección al consumidor, sí suman las infracciones porque ellos tienen una norma especial que permite hacer esa sumatoria. Pero en general, si no hay una norma especial, se aplica pues la ley administrativa que te dice que se aplica la sanción de mayor gravedad. Otra figura que también es recogida del derecho penal es la continuación de infracciones. Y son infracciones que se realizan de manera continua, ¿no? Es decir, el incumplimiento, que es lo que estábamos hablando, el ilícito continuo, ¿no? El incumplimiento se prolonga en el tiempo, ¿no? No es un acto puntual, no me paso la luz roja y listo, sino es una obligación que tiene que cumplir el administrado y que el incumplimiento se prolonga en el tiempo. En este caso, para determinar la procedencia y la imposición de sanción, ¿no? Tiene que establecerse dos situaciones. Primero, que hayan transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción. ¿Por qué? Porque mientras continúe en incumplimiento, va a seguir configurándose la infracción. Si yo tengo que implementar un sistema A y un día van y me supervisan y encuentran que yo no lo he implementado, en ese momento se abrirá una investigación y se me impondrá una sanción. Pero si yo nuevamente vuelvo y el administrado continúa sin implementar este sistema, pues se generará otra infracción y podré volver a hacer una investigación y volver a aplicarle otra sanción. Pero aquí lo que me dice la norma es que debe haber transcurrido al menos 30 días hábiles desde la fecha en que se impuso la última sanción para que yo pueda imponer una nueva sanción. Y además, debo acreditar como entidad administrativa haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. Es decir, podría darse el caso en que en una infracción continuada, vaya la administración pública, pues, esté imponiendo infracciones semanalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una infracción continuada. Pero acá la norma te pone unas limitaciones, ¿no? Tienen que haber pasado 30 días hábiles desde la última infracción y además tienes que haberle requerido al administrado que cese esa infracción dentro del plazo para poder tú activar una segunda sanción respecto de esa misma conducta continuada. También en el caso de continuación de infracciones hay una serie de situaciones y de supuestos que son también garantía para los administrados, ¿no? Y vamos a un poquito leer para poder explicar. Las entidades bajo sanción de nulidad no podrán atribuir el supuesto de continuidad y o la imposición de la sanción respectiva en los siguientes casos. Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto contra el acto administrativo que impuso la última sanción administrativa. Es decir, que si es una conducta continuada, una infracción continuada, se impuso una sanción, se interpuso un recurso administrativo, mientras dure el trámite de este recurso administrativo, la entidad administrativa no va a poder nuevamente imponer una nueva sanción, ¿ok? A pesar que es una continuación, a pesar que es una infracción continuada. Tampoco va a poder hacer esto cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en un acto administrativo firme, es decir, cuando aún estuviera el acto administrativo no tenga la calidad de firme. Y cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento. Es decir, puede ser una conducta, una infracción continuada, pero cambia la norma y ya deja de considerarse como una infracción. Ahí también ya no se va a poder, obviamente, interponer una
imponer una sanción por retroactividad benigna, que es lo que hemos analizado en los ejemplos anteriores. Hasta ahí hemos analizado el principio de legalidad, de tipicidad, de proporcionalidad y razonabilidad, y el principio de retroactividad. Si tienen alguna pregunta para poder pasar ya a la última hora de esta sesión y analizar los últimos principios. Ya, vamos a continuar entonces con el principio de causalidad. El principio de causalidad es otro principio que, al igual que el de retroactividad, tiene su característica más bien en generar una garantía al administrado. Su existencia lo que hace es genera garantías o otorga garantías al administrado de que se va a llevar un procedimiento pues adecuado en el ámbito administrativo y la sanción aplicada pues va a ser una sanción proporcional, razonable, ¿no? A la comisión de la infracción. Por el principio de causalidad, lo que nos dice la ley es que la responsabilidad debe recaer en quien comete la conducta omisiva o activa calificada como infracción sancionable. Bueno, esto es básico, ¿no? Pero, o sea, es como que muy sencillo o evidentemente, pues la responsabilidad, quien comete el acto tiene que asumir esa responsabilidad. Es una situación que aparentemente es súper evidente. Sin embargo, eso tiene que ser demostrado en el procedimiento administrativo. Es decir, la entidad administrativa tiene que investigar de tal manera que encuentre esta causa-efecto o esta causalidad entre la conducta del infractor y la conducta del administrado, perdón, y la infracción que es sancionable, ¿no? Si no encuentra este punto de causalidad, entonces no va a poder imponer una sanción. Tiene que demostrarse en el procedimiento que existe esta causalidad entre la conducta omisiva y aquella que está calificada como infracción sancionable. Por eso mismo, cuando continuamos leyendo, se señala que la conducta del administrado debe satisfacer una relación de causa-efecto respecto del hecho considerado infracción. Si no se satisface esta relación de causa-efecto, entonces no se va a poder sancionar, no vamos a encontrar la causalidad necesaria para poder sancionar una conducta infractora. La conducta del administrado debe haber sido idónea para producir la lesión y no tratarse de casos de fuerza mayor, hecho de tercero o la propia conducta del perjudicado. Es decir, que uno tiene que descartar cuando analiza cuando estamos en el procedimiento administrativo y analizamos la causalidad, tenemos que descartar que la infracción se deba a la conducta directa del administrado o quizás se pueda deber a un caso de fuerza mayor, a un hecho de tercero o incluso el mismo agraviado, digamos, con su accionar generó esta conducta infractora. Pongamos un ejemplo de esta situación de cómo podemos analizar. Y vamos a ponerlo en el ámbito penal para poder ver cómo se presenta esta situación. Un conductor está yendo a una velocidad adecuada, en una vía que corresponde, con todas las luces y todos los implementos necesarios en su vehículo. Está pasando en una carretera y de pronto aparece una persona cruzando de manera negligente por una vía que no corresponde, ¿no? Por una zona que no corresponde. Y el conductor evidentemente lo golpea porque no llega a reaccionar de manera rápida, ¿no? Y golpea a la persona y le produce lesiones. En este caso se produjo una situación tipificada como delito, sí, porque hay un auto que ha golpeado a una persona y le ha producido seguramente graves daños a su salud, ¿no? Entonces, el que le produjera, ¿no? El tipo penal dice algo así como que el que produjera daños en la vida, en la salud de otra persona será reprimido, ¿no? Entonces, hay una persona que le ha producido un daño a la salud, a la vida de otra persona, sí. ¿Se está cumpliendo entonces el tipo? Sí. Pero vamos a analizar entonces la causalidad. ¿Qué causó que se produjera ese efecto negativo, ese daño en la salud de la persona que ha sido golpeada? ¿Cuál fue la conducta que determinó la existencia de esta infracción o de este delito? ¿Fue una conducta del conductor
o fue una conducta del mismo agraviado, del mismo perjudicado. En este caso fue la conducta del perjudicado, del agraviado, porque él, incumpliendo negligentemente las normas que a ellos mismos les corresponde, que son los peatones, ¿no? Incumpliendo esas normas, produjo o determinó que se produjera esta situación. Entonces acá vemos claramente que se rompe el principio de causalidad, ¿no? No existe causa-efecto. La conducta digamos, del infractor, entre comillas, o del imputado, no generó la situación negativa. Lo que generó la situación negativa fue la misma conducta del agraviado, del lesionado. Esa misma dinámica o ese mismo ejemplo se puede trasladar a cualquier tipo de infracción, a cualquier tipo de conducta que podamos analizar y podamos ver si realmente hay un principio de causalidad que genere pues esta responsabilidad, ¿no? Porque únicamente si se presenta la causalidad, es decir, si por la conducta del administrado genera esta situación de tipificación que es considerada como infracción, solamente en ese caso deberá asumir la responsabilidad y evidentemente será sancionado con las multas o las sanciones que correspondan, ¿no? Eso es lo que quiere decir o que nos trae el principio de causalidad. El principio de ilicitud es lo que se denomina la presunción de inocencia, ¿no? Todos somos inocentes hasta que nos pueden lo contrario. Se debe presumir que la conducta de los particulares está de acuerdo a las normas que regulan sus deberes y derechos en tanto no se demuestre lo contrario. Es también un principio importante, es una garantía también del administrado que tiene que la administración probar la existencia, probar la causalidad, probar la ilicitud de la conducta para poder sancionarla, ¿no? Porque mientras no la pruebe, regirá el principio de presunción de inocencia. Y el principio de culpabilidad también es otra garantía del administrado, ya que permite también, digamos, le da la obligación a la autoridad administrativa de verificar si existe la culpabilidad, ¿no?, en la conducta infractora. La responsabilidad administrativa es subjetiva, no es objetiva. Es decir, necesita que haya un elemento subjetivo, ya sea de dolo o de culpa. La responsabilidad objetiva, en cambio, es, cuando hay una responsabilidad objetiva, no se necesita evaluar si hay algún elemento subjetivo, si es que se hizo con dolo, si es que se hizo intencionalmente o no. Lo único que hay que verificar cuando se trata de una responsabilidad administrativa objetiva es que si se ocurrió o no el efecto negativo, ¿no? Sin valorar si lo hizo intencionalmente o no. Eso ya queda fuera del análisis. Basta con comprobar que objetivamente se produjo la conducta y que esta conducta es responsabilidad o es causa del accionar del administrado para que se cumpla con la culpabilidad. Pero en el ámbito administrativo lo que rige es la responsabilidad subjetiva, por principio general, salvo que haya normas especiales que establezcan una responsabilidad objetiva, que las hay, ¿no? Pero de manera general, en la ley administrativa lo que rige es la responsabilidad administrativa subjetiva. ¿Y qué significa esto? Que la exigencia de culpabilidad involucra la presencia de dolo, o cuando menos culpa para poder sancionar. Es decir, que si no hay dolo o no hay culpa, entonces no se podría sancionar al administrado. Esto realmente es bien complicado de probar en la práctica, pero es una garantía igual frente a un procedimiento administrativo, ¿no? La culpabilidad es el reproche que se dirige a una persona porque debió actuar de modo distinto a como lo hizo, ¿no? O sea, la ley lo que le dice es, oye, tú tienes que actuar de una manera A y lo que tú haces es actuar de una manera B. Por eso es que yo te sanciono, ¿no? Porque debiste actuar de una manera adecuada y no lo hiciste. Entonces, pero para esto tiene que tener la posibilidad de actuar de otro modo, de decidir actuar de una manera u otra, ¿no? En el ejemplo que les comentaba de la luz roja, ¿no? Entonces yo decido si me paso la luz roja o no. Yo decido si me voy a más de 60 kilómetros por hora o respeto la norma, ¿no? ¿Y por qué decido? Decido eso porque de repente estoy con un enfermo y si yo
no voy a más de 60 kilómetros por hora, si no me voy a 100 kilómetros por hora, entonces el enfermo se puede morir, entonces yo decido hacerlo y decido incumplir, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no me doy cuenta que esa zona es de 60 kilómetros por hora o por 50 kilómetros por hora porque no hay señalización, no dice por ningún lado y no tengo cómo saber que esa zona tiene un límite de velocidad determinado y me paso ese límite de velocidad? Yo no soy consciente de que efectivamente estoy incumpliendo. Yo no quiero incumplir, no decidí incumplir. Simplemente no conocía esa limitación, con lo cual no podía haber decidido cumplir o no. O cuando, como el tema de la luz roja que les dije, ¿no? Vengo distraída, pero eso ahí hablamos de un tema de culpa, ¿no? Porque yo debería estar pendiente, debería estar enfocada en el manejo y no debería estar distraída, ¿no? Ahí sí yo incumplo porque pude haber estado atenta al recorrido que estoy haciendo y no lo hice, ¿no? Pero eso ya es un tema de culpa, ¿no? Yo no tengo la intención de incumplir, pero sí tengo la intención de estar distraída, estar conversando y no prestando atención a lo que debía haber hecho, ¿no? Entonces ese es el reproche, ¿no? Debiste haber actuado de esta manera, debiste haber estado atenta a la conducción y no estar distraída. Entonces ahí te reprocho y ahí sí te multo. Pero si no tuve yo la oportunidad de saber, si no tenía la señalización, si en ningún lado decía que en esa zona tenía que conducir a ese kilómetros por hora y yo no tuve la intención de incumplir, entonces ahí sí podríamos estar nosotros eximiendo de responsabilidad al administrado que no conocía, no tenía cómo conocer la regulación para cumplirla, ¿no? ¿Cómo entonces aplicamos el principio de causalidad y el principio de culpabilidad, ¿no? Lo que estábamos diciendo. El imputado puede exonerarse de responsabilidad, dice, si acredita la fractura del nexo causal, es decir, que si el efecto, ¿no? El efecto que constituye infracción se dio por un hecho fortuito o por un hecho determinante de tercero o por una fuerza mayor, yo puedo fracturar el nexo causal y decir no se debió a mi conducta. Mi conducta no generó este efecto. Lo que generó el efecto fue un hecho fortuito, fue una fuerza mayor o un hecho determinante de tercero, como en el caso que vimos del atropello, fue en ese caso fue el hecho del mismo perjudicado, ¿no? No fue una conducta, no fue causa de la conducta del administrado. O también puede exonerarse de esta responsabilidad si acredita haber actuado con la diligencia requerida, ¿no? Por el tema del principio de culpabilidad. Entonces, en el caso que les comentaba, el conductor estaba con todas las luces adecuadas, yendo a una velocidad adecuada, cumpliendo todos los reglamentos y todas las normas de tránsito, y en consecuencia, pues, acredita haber actuado con la diligencia requerida y ya no sería pasible de aplicarle una responsabilidad. Recordemos que la responsabilidad administrativa es diferente a la responsabilidad civil. Entonces aquí también hay que tener en consideración esto porque no se aplica la misma lógica. Y ya estamos casi, a ver, retroactividad, concurso de infracciones, hemos visto continuación de infracciones, hemos visto causalidad, hemos visto presunción de ilicitud, hemos visto culpabilidad y estamos entrando ahorita a ver el principio de non bis in idem, que es el último principio. El principio de non bis in idem es otro principio que también se recoge del derecho penal. ¿Qué significa este principio? No se puede imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad de sujeto, hecho y fundamento. Creo que es clara la definición que tenemos ahí, pero un poquito para ilustrar. Significa que no podemos nosotros aplicar a una misma conducta, dos sanciones, ya sea administrativa o penal. ¿Ok? Siempre y cuando esta conducta o en este procedimiento encontremos que haya identidad de sujetos, o sea, los mismos sujetos, identidad de hecho, los mismos hechos, ¿no? Los mismos hechos que dan lugar al procedimiento. Y además, identidad en el fundamento o en el tema del bien jurídico protegido. ¿Ok? Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia, del supuesto de continuación de infracciones.
Entonces, acá lo que es importante conocer o evaluar, en el caso que se presente esta situación en que hay en dos procedimientos están siguiendo con la misma infracción, tenemos que determinar si hay identidad de sujeto, identidad de hecho e identidad de fundamento para poder determinar si efectivamente aplicamos non bis in idem o no. Y aquí un poquito para explicar cada elemento de esta definición que hemos comentado. La prohibición entonces es que haya una sanción penal más una sanción administrativa por el mismo hecho. ¿Okay? O sea, no podemos nosotros sancionar por las dos vías o los dos mecanismos que tiene el Estado para ejercer su ius poniendi, no podemos sancionar a un mismo administrado o a un mismo hecho. ¿Ok? Esa es la prohibición. Ahora, ¿cómo la aplicamos en la práctica? Proceso penal más procedimiento administrativo. O sea, no pueden haber dos procesos, ya sea uno penal o administrativo, con el mismo fundamento, el mismo sujeto y los mismos hechos. Tampoco sanción administrativa con sanción administrativa. O sea, dos sanciones administrativas por los mismos hechos, tampoco. Procedimiento administrativo más procedimiento administrativo. Dos procedimientos administrativos que se encuentren vigentes por los mismos hechos, tampoco. Pero nuevamente aquí tenemos que tener en consideración que tiene que configurarse esta triple identidad. Identidad de sujeto, identidad de hecho, identidad de fundamento. ¿Cuándo dos procesos tienen el mismo fundamento, que es lo más complejo de evaluar? Porque los mismos sujetos es sencillísimo de determinar. Si Juan Pérez está en un procedimiento A y Juan Pérez está en procedimiento B, es el mismo sujeto el que está en dos procedimientos distintos. Entonces, identidad de sujeto. De hecho, a Juan Pérez en el procedimiento A se le está imputando el haberse pasado la luz roja. A Juan Pérez en el procedimiento B se le está imputando el haberse pasado la luz roja. Mismos sujetos, mismos hechos. Hasta ahí doble identidad. Pero ¿cómo podemos nosotros finalmente tener la certeza de que el fundamento es el mismo? Cuando lo que existe es identidad en el bien jurídico protegido o en el interés público tutelado. Y acá tenemos un ejemplo bien interesante que se presenta en la realidad muchas veces, porque en materia de protección al consumidor hay la norma de protección al consumidor, pero a la vez hay la norma sectorial que rige la actividad económica de que se trate, ¿no? Por ejemplo, tenemos en materia de servicios educativos, tenemos las normas del Ministerio de Educación que regulan estos servicios educativos y que también tienen facultades sancionatorias. Pero a la vez, este servicio es un servicio que lo dan determinadas empresas privadas y que por ese lado, por la prestación de un servicio, también están sujetas al control y a la norma de protección al consumidor. Lo mismo en materia de transportes y comunicaciones, ¿no? El servicio de transportes. El servicio de transportes, a su vez, está regulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que también tiene facultades sancionatorias. Pero también como servicio que se le da a un consumidor, también podemos tener ahí normas de protección al consumidor que pueden ser vulneradas y que también el INDECOPI tiene facultad sancionatoria. Entonces, ¿cuándo podemos decir que lo vea INDECOPI o que lo vea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Lo mismo sucede con el tema eléctrico que puso un ejemplo Abel. Hay un servicio que no se ha dado y que hay un reclamo ahí. ¿Y ese reclamo a dónde va? A los CINERMIN, que es el regulador en materia de servicios eléctricos, o al INDECOPI, porque también el INDECOPI tiene competencias para temas de servicios o productos defectuosos, ¿no? Entonces ahí se puede presentar esta situación de que en dos procedimientos administrativos se esté evaluando los mismos hechos. ¿Cómo entonces nosotros vemos o decimos, oye, está bien que hayan dos procedimientos o estamos acá afectando el non bis in idem? El ejemplo que les traigo es el tema de el hecho concreto, pasajeros viajando de pie en bus. Está prohibido por regulación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que los pasajeros viajen de pie en el bus interprovincial, ¿no? Estoy hablando. A la vez, el hecho de que pasajeros estén viajando en el bus de pie es un mal servicio que también puede ser canalizado por materia de protección al consumidor. ¿Qué bien jurídico protegido
vela, ¿no? O qué bien jurídico quiere proteger las normas de protección al consumidor. En el caso de las normas de protección al consumidor, lo que se protege es básicamente un servicio adecuado a un consumidor determinado, ¿no? Entonces, se va a verificar que efectivamente hay un consumidor que está viajando de pie y está afectándole en su derecho, ¿no?, de tener un servicio adecuado, idóneo. Entonces se va a generar este procedimiento administrativo para sancionar a esta empresa que está dando un mal servicio, un servicio que no es idóneo para el consumidor. Pero ¿qué pasa con el lado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Qué bien jurídico o qué interés público está tutelando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando tiene su regulación que dice que los pasajeros que están viajando de pie, que no deben viajar de pie en un bus interprovincial? Lo que está protegiendo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es la seguridad en el transporte. Y este bien jurídico, este interés público, no es el mismo interés público de las normas de protección al consumidor. Son distintos. Pero un solo hecho, una sola conducta está configurando, está afectando estos dos bienes jurídicos protegidos o estos dos intereses públicos protegidos. Y en consecuencia, acá no hay identidad de fundamento. ¿Por qué? Porque son dos bienes jurídicos distintos. Entonces, sí puede en este caso darse esta doble vía, ¿no? Que por un lado esté investigándose en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por otro lado también en la Comisión de Protección al Consumidor. Van a tener distintos efectos seguramente. La Comisión de Protección al Consumidor sancionará a la empresa y le dirá que le reponga el boleto, que le dé por ahí al administrado un resarcimiento, ¿no? Por el lado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sancionará de repente con una suspensión temporal de la licencia u otro tipo de sanción que tenga porque es otro bien jurídico protegido. Entonces, esa es la diferencia cuando hablamos de triple identidad, ¿no? Puede haber identidad de sujeto, puede haber identidad de hecho, pero el fundamento puede ser distinto y ahí es cuando toca analizar cada caso concreto. ¿Qué pasa cuando sí hay la triple identidad? Y ya se impuso la sanción en las dos vías, ¿no? Entonces, en este caso, la que prevalecerá es la que haya sido, la sanción que haya sido impuesta la primera, ¿no? En orden cronológico. Y la otra decaerá. Si hay un proceso penal y un procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo es el que se suspenderá. Y el juez decidirá que el proceso continúa, ¿ok? Si hay dos procedimientos administrativos, si son ante el mismo organismo, el superior jerárquico decide cuál de los dos se suspende. Y si son ante dos organismos, por principios de competencia y especialidad, se tendrá que determinar en cada caso concreto cuál es la competencia y la especialidad del órgano para que este órgano sea el que asuma el procedimiento y el otro, evidentemente, ya se tendrá que abstener. Si ya hay una sentencia condenatoria, la autoridad administrativa ya no se va a poder pronunciar, va a tener que archivar su procedimiento. Y si hay sentencia absolutoria, la autoridad administrativa podría pronunciarse, pero solamente respecto a los hechos probados declarados judicialmente. Y también podría sancionar si tiene pruebas diferentes de las actuadas por el juez. Estas son más o menos las reglas que se aplican cuando hay triple identidad entre sujeto, hecho y fundamento. Hemos terminado entonces de comentar los principios y vamos a pasar ahora a ver ya la última parte de la sesión, la determinación de responsabilidad y cómo se estructura la prescripción y cómo se estructura el procedimiento sancionador. Y aquí creo que tengo una pregunta de, a ver, no tengo el nombre, pero tengo sí la pregunta, así que vamos a comentarla. Ya, acá me señala el tema de la alcoholemia. Me dice, por alcoholemia, las municipalidades te siguen un PAS, un procedimiento sancionador. Y también el Ministerio Público te somete a un principio de oportunidad. Y en ambos pagas una caución económica.
Y entonces, ¿cómo se aplica el non bis in idem? En materia de un procedimiento administrativo con un procedimiento penal, los bienes jurídicos protegidos son distintos. En el caso de la municipalidad, si tú estás estás conduciendo con un grado de alcohol que no corresponde, la autoridad administrativa, que en este caso no estoy muy segura si es la municipalidad, la verdad, entendería que es la parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, te sigue un procedimiento administrativo, pero para efectos de el bien jurídico protegido ahí son las normas de tránsito, ¿no? Porque está vulnerando la seguridad de la vía, ¿no? Del tránsito, conduciendo bajo efectos del alcohol, que eso está regulado y es una infracción administrativa. Y como les digo, básicamente lo que las normas de tránsito protegen es la seguridad vial, ¿no? En cambio, en el Ministerio Público o en la vía penal, el bien jurídico protegido es la vida y la seguridad, pero respecto de la salud, la vida y la salud de las personas. Porque a través de conducir en estado de ebriedad, lo que estás haciendo es generando un riesgo, porque este es un delito de riesgo, no es un delito de resultado. O sea, tú no tienes que atropellar a una persona, no tienes que matar a una persona para que cometas el delito. El solo hecho de manejar en estado de ebriedad genera un riesgo de producir un daño a la salud y a la vida de las personas. O sea, el bien jurídico protegido aquí no es la seguridad vial. La seguridad vial está protegida, ¿no? Por las normas administrativas, y ahí seguramente te sancionarán con quitándote aparte de una multa, quitándote el brevete, ¿no? Y internándote el carro, en fin, o sea, esa es la vía administrativa. ¿Por qué? Porque lo que está protegiendo es la parte de la seguridad vial. Pero por otro lado, el tipo penal de conducir en estado de ebriedad lo que protege es la salud y la vida de las personas. Y es un delito de riesgo, no es un delito de resultado. Entonces, son dos bienes jurídicos protegidos distintos. Ahí no hablamos no se está vulnerando el principio de non bis in idem, sino que la misma conducta está generando dos tipos o está afectando dos tipos de bienes jurídicos, ¿no? Como lo comentaba. Entonces, por eso es importante distinguir qué bien jurídico está protegiéndose en determinado procedimiento o en determinada infracción, ¿no? Y aquí también, en el ejemplo que señala, se ve clarísimo que hay doble identidad. Hay la identidad de sujeto y hay identidad de hecho. Lo que no hay es identidad de fundamento, ¿no? Que como hemos visto es el tema del bien jurídico o el interés público que se quiere proteger. Gracias por tu pregunta, es bastante ilustrativa. Vamos a continuar entonces ya con la última parte, viendo determinación de responsabilidad. Además de la sanción administrativa que se impone en un procedimiento administrativo, que como les comentaba puede ser amonestación, puede ser multa, puede ser cierre del local, ¿no? Hemos visto en la primera parte de la sesión. Además de esas sanciones administrativas, también la autoridad administrativa puede imponer una exigencia de reposición de la situación alterada al estado anterior. Es decir, por ejemplo, ¿no? En el caso del Indecopi, por temas de producto defectuoso, ¿no? Puede decir que se le reponga, que se le entregue la lavadora nueva, ¿no? Que estábamos hablando la vez pasada del ejemplo de la lavadora. También ese tipo de medidas puede tomar la autoridad administrativa. También puede establecer algún tipo de indemnización, pero en este caso esa indemnización va a tener que ser establecida en vía judicial, ¿no? O sea, si bien la comisión de una falta administrativa va a dar lugar a una indemnización, pero esa indemnización la va a tener que hacer valer en la vía judicial
porque en la vía administrativa no es posible otorgar una indemnización de daños y perjuicios, pero sí va a tener el derecho el administrado o el agraviado, ¿no? Con la infracción va a tener el derecho de ir a reclamar la indemnización en caso que se haya determinado la existencia de una infracción administrativa y se le haya impuesto una sanción al administrado infractor. Y acá respecto del tema de responsabilidad también cuando se trata de varias personas, ¿no? Que han incumplido o que han incumplido una obligación, en este caso ellos responderán de manera solidaria por las infracciones y de las sanciones que se impongan. La prescripción, es importante también comentarla. La facultad de la autoridad administrativa para determinar una infracción prescribe a los 2 años. Esta es la prescripción general. Nuevamente aquí les reitero que puede haber normas especiales que establezcan otros plazos de infracción, perdón, de prescripción, pero como regla general es de 2 años contados desde que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó en caso de infracciones permanentes o continuadas, ¿no? Ya hemos visto cómo se configura el tema de infracciones continuadas. Y desde ahí se empieza a computar los 2 años de prescripción. El cómputo del plazo de prescripción se suspende con la notificación de la resolución de imputación de cargos. Es decir que si se inicia el procedimiento sancionador y se le notifica la imputación de cargos, ahí se suspende el plazo de cómputo de la prescripción y se reanuda si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de 25 días hábiles por causa no imputable al administrado. Y son reglas de prescripción que hay que tener en consideración en los procedimientos sancionadores. Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa, ¿no? O sea, si a uno lo notifican con un PAS y uno ve que ya prescribió, entonces planteará la prescripción. Y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa. O sea, al interior de la administración tendrá que evaluarse, tendrá que investigarse qué funcionarios fueron pues lo que permitieron que se prescriba o que prescriba esta infracción. La prescripción suspende el ejercicio de la potestad sancionadora, por lo que cabe su aplicación de oficio. Esto acá ha sido recogido en unos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y entonces la prescripción no solamente puede ser planteada por el administrado, sino que la misma autoridad administrativa puede evaluar los plazos y puede declarar prescrito un procedimiento determinado, sin perjuicio de que siempre va a tener que remitir esto al órgano sancionador para que evalúe la responsabilidad de los funcionarios por la inacción. Y para terminar, quería mostrarles el flujograma, o sea, cómo se encuentra estructurado el procedimiento sancionador en la ley administrativa. Nuevamente, acá resaltar que esto es el procedimiento sancionador general. Habrá casos específicos, habrá leyes específicas, procedimientos especiales, en donde seguramente habrán algunas connotaciones peculiares o particulares, pero esto es la estructura general que deben tener, ¿no? Todos los procedimientos sancionadores. Hay una etapa de averiguaciones previas que realizará la entidad, ¿no? Frente a una investigación en donde seguramente acopiará lo necesario para poder determinar si inicia o no un procedimiento sancionador. Estas averiguaciones previas pues puede realizarlas de cualquier manera, ¿no? Requerir documentación, verificar, pedir información para poder convencerse de si inicia o no el procedimiento sancionador. Acá en estas actuaciones previas también podemos tener la posibilidad de que el administrado presente o un ciudadano presente una denuncia, ¿no? Presente una información sobre la existencia de una infracción. Eso va a ser evaluado para que la entidad defina si inicia o no. Puede archivarlo, sí, con lo cual ahí
se termina el procedimiento, no inicia, ¿no? O sea, simplemente dice, declaro no iniciar porque no existe la evidencia o la suficiente, ¿no? Los indicios suficientes para poder darle, para poder iniciar un procedimiento sancionador. Acá tengo una pregunta. ¿2 años es lo que se refiere a paz? Sí, 2 años se produce la prescripción. Ojo, este es el procedimiento general. Cuando entremos a hablar del disciplinario, tiene otros plazos de prescripción, tiene otra dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, acá estamos hablando del procedimiento sancionador en general. Y como les comenté, hay procedimientos especiales que establecen también o que pueden establecer otro tipo de plazos, otro tipo de regulación. En el caso del disciplinario y en el caso del PAS, por ejemplo, de Contraloría, tiene otros plazos que los vamos que los vamos a ver mañana, cuando hablemos del disciplinario que se va a inservir y del PAS que se ve en Contraloría. ¿Ok? Entonces, ahí de repente puede estar la duda que están comentando aquí en las preguntas. Ok, entonces, si decide iniciar, el inicio, como les comenté también, siempre es de oficio. Nuevamente aquí está lo que lo que ya hemos conversado, ¿no? Puede ser iniciativa propia, por orden superior, petición motivada de otro o por denuncia. Pero siempre va a ser de oficio y va a haber un inicio declarado por la autoridad administrativa. Luego de que se inicie el procedimiento sancionador, pasa a la etapa de instrucción. Y acá está lo que les comentaba, que va a haber una diferencia entre la autoridad instructiva y la decisoria o la sancionatoria, ¿no? Entonces pasará a una autoridad para que inicie la fase de instrucción. Y en la fase de instrucción, pues habrá una notificación de cargo, o sea, de la imputación, el descargo del administrado, va a haber una etapa de actuación probatoria y finalmente va a haber un informe final de instrucción que debe notificarse al administrado para que se pronuncie en sus descargos. Terminada la etapa de instrucción, inicia la etapa de decisión o sancionatoria. Y en la etapa sancionatoria puede la nueva autoridad, porque como les dije en esta sesión, en esta fase, perdón, en esta etapa hay 2 fases, ¿no? La fase de instrucción y la fase de decisión, que son llevadas por 2 autoridades distintas. Entonces, una vez que la etapa de instrucción culmina con el informe final, pasa a la segunda fase con una autoridad administrativa distinta. Y en esta fase lo que puede pasar es que esta nueva autoridad puede pedir una actuación complementaria, alguna prueba complementaria que quizás estime pertinente desarrollar para poder pronunciarse. Va a notificar al administrado y a todo aquel que esté parte del procedimiento. Va a haber una alegación final y finalmente va a evaluar los eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones, ¿no? Ahí es donde se va a evaluar justamente estos criterios para sancionar que vimos en el principio de razonabilidad. Finalmente va a emitir una resolución con todos estos, con la decisión final, ¿no? Y esta resolución puede ser objeto de un recurso, que puede ser el de apelación y el de reconsideración. El tema de revisión, como les digo, también podría ser, yo les comenté la vez pasada, que únicamente se da cuando está previsto legalmente en el procedimiento. Entonces, puede dar lugar a estos medios impugnatorios. Y finalmente, se resuelve en el procedimiento recursal o en la etapa de segunda instancia y va a emitirse una resolución final ya confirmando o revocando. Puede ser también nulo. Si es nulo, baja nuevamente a la primera instancia. Esa parte ya lo conocen, que ya lo hemos explicado. Y con eso concluiría el procedimiento sancionador. Como les comentaba, este es un procedimiento de estructura tipo, una estructura base, que ya en cada una de las entidades o en cada proceso especial se verá cómo se estructura. Mañana vamos a ver el procedimiento disciplinario de servir y el procedimiento PAS de Contraloría, y ahí vamos a ver ya en estos 2 procedimientos que son procedimientos sancionadores, pero cada uno tiene sus peculiaridades y particularidades que las vamos a explicar mañana. Entonces, con eso terminamos la sesión de hoy. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, comentario
para poder complementar. Y bueno, quedo a la espera. A ver, Samuel, confírmame si hay alguna pregunta. Bueno, no veo que se haya presentado alguna pregunta. Recuerden, mañana tenemos la sesión final del módulo 3 y vamos a ver justamente el procedimiento disciplinario que se da ante servir y también el procedimiento PAS que se da en Contraloría. Los que son servidores públicos, vamos a entender un poquito cómo es este procedimiento del cual podemos estar sometidos frente a algún tipo de ejercicio de funciones que pueda ser calificado como algún tema irregular, ¿no? Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por su presencia y más que nada por los comentarios a los que hicieron comentarios, porque eso enriquece bastante la conversación y apoya también en los ejemplos que siempre es bueno comentar en clase. Entonces, con eso me despido. Samuel, ya creo que con eso podemos cerrar el día de hoy. Perfecto, doctora Luz. Mañana nuevamente a las 7 comenzaremos con otra sesión más, ya que estamos casi en la siguiente semana, ya termina este diplomado, así que siempre es bueno agradecer la asistencia y la participación, como usted mencionó, doctora Luz. Bien, mañana, doctora Luz, nos volvemos a contar a las 7 nuevamente. Muchas gracias, doctora Luz. Buenas noches. A ustedes, buenas noches.